sesión plenaria con la presentación Ciudades con Futuro y la nueva Agenda Urbana de CAF, líneas de acción y posibilidades de apoyo a la región, a cargo del Vicepresidente de Desarrollo Social de CAF, señor José Carrera. Buenos días a todos, queridos amigos y amigas. Es un placer estar aquí en Lima el día de hoy para hablar sobre ciudades. Y al tiempo de saludar a las autoridades, quisiera iniciar mi presentación manifestando que queremos hacer una reflexión desde la experiencia de un banco que ha estado en esta región maravillosa por más de 45 años. Y hacer una reflexión que motive precisamente un diálogo en estos próximos días que vamos a estar juntos, desde la experiencia, desde lo que hemos vivido cada uno de nosotros y reconociendo el papel importantísimo de las autoridades, de los líderes de la comunidad que hacen precisamente que las sociedades avancen y que las ciudades sigan su desarrollo. Ustedes ven en la pantalla una foto. Eso es Caracas, en Venezuela, y refleja lo que estamos viviendo en muchas de las ciudades de la región. Una zona formal y cruzando la calle una parte informal de las ciudades con condiciones precarias. Déjenme darle un dato porque el alcalde manifestó la importancia del espacio público como una necesidad vital de los ciudadanos de nuestra América Latina. En la parte informal que ustedes ven a su izquierda, la densidad por hectárea es aproximadamente 250 habitantes. Manhattan, en Nueva York, tiene una densidad sobre los 350, 400 habitantes por hectárea. En la barriada de la derecha, que se llama Petare, ¿saben ustedes cuál es la densidad poblacional? Sobre los 650 habitantes por hectárea. En condiciones prácticamente de hacinamiento, por lo cual el espacio público es una necesidad vital y es el lugar donde todos disfrutamos como iguales. Así que simplemente una pequeña introducción sobre el tema. Y en este recorrido como CAF en toda América Latina en estos últimos años, trabajando con ciudades, nos hemos dado cuenta de que hay evidentemente muchos factores que están frenando el desarrollo adecuado de estas ciudades, pero hay tres que resaltan y en nuestra visión son importantes de atenderlos, y ya los mencionó el presidente Carranza. Es la exclusión social, la baja productividad y la poca resiliencia. La exclusión social, las personas que me antecedieron en el uso de la palabra ya lo indicaron, es uno de los elementos más duros y críticos de América Latina. Porque aún reconociendo que ha hecho grandes esfuerzos en reducir pobreza e inequidad, sigue siendo la región más inequitativa, la región más desigual, y la cara más visible de la desigualdad es la exclusión social. ¿Exclusión de qué? Del acceso a bienes y servicios básicos como el agua, como el saneamiento, como la vivienda, la educación, la salud, el transporte, la seguridad. Entonces, si somos un banco que somos consecuentes con una visión de un desarrollo inclusivo, tenemos que trabajar por la inclusión social precisamente de estos factores que carecen muchas zonas de la América Latina. Pero no solamente la ciudad y los ciudadanos tenemos que mirar a la ciudad como el lugar donde tenemos la necesidad de acceder a una serie de bienes y servicios, o los derechos de acceder a unos bienes y servicios, sino que también la ciudad es el lugar, como lo mencionaban también en varias de las presentaciones, donde se genera más de las 2/3 partes del Producto Interno Bruto en la región.
Y esto tiene un componente muy importante, porque no solamente aquí se genera la producción, el empleo, sino que lamentablemente estamos en unos niveles de productividad muy bajos. No sé si ustedes recuerdan la presentación inicial, veíamos de que en el año 2010, por ejemplo, lo que producía en promedio una persona en América Latina en el año 2010 era equivalente a lo que producía Europa hace 40 años y Estados Unidos hace 50 años. Y hay un trabajo muy fuerte que implica necesidades de inversión. ¿En qué? En infraestructura. Todo lo que tiene que ver con los servicios básicos, carreteras, metros, puertos, aeropuertos. Sobre todo reconociendo que en la última milla el costo de transporte y el costo de los productos se incrementan grandemente precisamente por los temas del mal manejo logístico o por las incapacidades de llevar adecuadamente los productos a sus mercados. Pero no solamente es cuestión de infraestructura, sino también de capital humano. ¿Cómo ayudamos para que las personas puedan generar y adquirir mejores competencias que les permitan vincularse a los mercados de trabajo que la región y las ciudades ofrecen? Y ahí vemos que el reto en América Latina tiene que ver con la cobertura, porque todavía el 30% de las personas que nos educamos en América Latina no tienen una infraestructura adecuada. Tiene que ver con la calidad, porque infortunadamente la educación que reciben está muy distante de la que se compara y pueden recibir otros niños y niñas en el resto del mundo. Y específicamente en ese contexto, 3 elementos para mejorar la calidad: la atención inicial temprana, la lectura rápida a los 6 años y la mejora en la calidad pedagógica de los docentes. Además de estos temas, creemos que el tema productivo permitirá generar condiciones además de competitividad y atraer negocios a las ciudades, que finalmente es el tema económico que hace que las ciudades puedan vivir, crecer y mantenerse, y por eso creo que es un tema muy importante. En tercer lugar, la resiliencia, la baja resiliencia que tenemos en la región. En todos nuestros paneles vamos a entrar en mayor detalle a conversar sobre cada uno de estos temas, pero quisiera resaltar aquí el hecho de que América Latina es una región propensa a desastres. Infortunadamente tenemos terremotos, tsunamis, sequías e incendios, huracanes e inundaciones. Y esto no es un hecho que sucede fortuitamente. Sabemos que recurrentemente estamos sujetos a estos golpes de la naturaleza, o algunos que son creados por el hombre. Y como consecuencia, las ciudades, las regiones, los países, tenemos que trabajar más fuertemente para hacer más resilientes nuestras regiones. ¿Y cómo hacerlo? Fortaleciendo, por ejemplo, las infraestructuras actuales para proteger el patrimonio de lo que la sociedad ya ha invertido durante muchos años. Recordemos, por ejemplo, que en Centroamérica hace algunos años el huracán Mitch pasó por los países y redujo en muchos casos el PIB en 20-30%, llevando a esas naciones 20 años atrás en su nivel de desarrollo por los impactos que esto tiene. De manera que el tema de la resiliencia es un elemento también importante, y no solamente previendo lo actual y protegiendo las vidas que pueden estar en riesgo vulnerables, sino mirando hacia adelante cómo hacemos para que las infraestructuras que construimos, los nuevos puentes, carreteras, escuelas, hospitales, estén adecuados a una norma vigente mucho mejor que la anterior, porque las circunstancias cambiaron, el clima cambió, y por estas razones tenemos que adaptarnos precisamente a esos asuntos. Y es en este contexto que CAF ha venido actuando en los últimos años, y desde la práctica empezamos a ver cómo podemos acompañar a los países para mejorar todas sus intervenciones a nivel de ciudades. Y reconocemos que inicialmente teníamos una visión de trabajar a nivel macro, visualizar desde los 10.000 metros de altura, tratar de identificar cuáles eran las brechas y hacer ciertas recomendaciones. Pero pronto nos dimos cuenta que ese proceso, si bien es lógico y muy bien desarrollado desde la teoría, desde la práctica
no necesariamente funcionaba, porque este tipo de estudios demoraban mucho tiempo y cuando teníamos algunos resultados las autoridades políticas cambiaban. Entonces hicimos una reflexión para cambiar y más bien trabajar desde abajo hacia arriba, acercándonos a los alcaldes, acercándonos a la autoridad, acercándonos a los actores para conocer cuáles son los principales proyectos que ellos quieren desarrollar, en el entendido que son ellos quienes están cercanos a sus conciudadanos, que conocen mejor las necesidades y los proyectos. Y es así como empezamos a involucrarnos en una forma mucho más directa con las autoridades para acompañar, para que los proyectos que la autoridad política, como un resultado de lo que la sociedad quería impulsarlos, los haga, pero los haga de una manera mucho más apropiada, tomando en cuenta otras experiencias. Y llevamos, por ejemplo, alcaldes de una región, de un país, Fortaleza, por ejemplo, para que vaya a Guayaquil a ver cómo se han hecho una serie de actividades, que pase por Quito y luego vaya a visitar Medellín y tome algunas experiencias. Y de regreso, por supuesto, también llevar autoridades de distintos lugares de los países como Ecuador, como Perú, como Bolivia, a otras realidades para que puedan nutrirse de estas experiencias, porque creemos que es mucho más productivo que un alcalde le comente a otro alcalde cómo ha hecho un proyecto, cómo ha hecho un programa y cómo fue exitoso y cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron y cómo los solucionaron, cómo Medellín redujo la tasa de mortalidad por homicidios de niveles impresionantes hace unos 20 años a los actuales, que son sumamente envidiables comparativamente con lo que fue el pasado. De manera que estos son algunos de los elementos del enfoque territorial: mirar a los problemas con soluciones de otros sectores. Y esto es interesante, cómo miramos a los problemas sociales con instrumentos de la infraestructura, cómo miramos a los problemas de infraestructura con instrumentos sociales, cómo mejoramos la eficiencia, la reducción del consumo de energía, la reducción del consumo del agua, o cómo la movilidad permite que personas que antes les tomaba en Caracas, por ejemplo, entre 3 y 4 horas para bajar del cerro hasta el lugar de trabajo, pasando por 2 o 3 conexiones de buses, busitos y finalmente el metro, lo cual evidentemente hace que sea muy improductiva su rendimiento en su momento determinado. Es decir, creemos que estos son algunos de los elementos que como CAF nos gusta impulsar y apoyar en este trabajo. Quisiera ir concluyendo refiriéndome nuevamente a la gráfica que vemos en pantalla, para indicar que esperamos que estos debates que haremos en el día de hoy y en el día de mañana nos sirvan para generar contactos, para generar redes de amigos, de alcaldes, de ministros, que podamos compartir las mejores experiencias y que cuenten como una institución como CAF, que está dispuesta y comprometida en acompañar desde la realidad, desde la práctica, y haciendo nuestro mejor esfuerzo para que los ciudadanos en América Latina podamos tener una mejor calidad de vida, porque finalmente, y esto lo dijo el alcalde, es el ciudadano quien está en el centro de atención y es el principal motivo de nuestras acciones. Muchísimas gracias.